Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Despolarizado. Como saben, esto lo transmitimos a través de las redes sociales de Unión por Venezuela, a través del Instagram TV y adicionalmente a través de Punto de Corte. Bueno, esta semana por problemas de conexión, estaremos un poquito retrasados. Como saben, siempre tratamos de hacerlo los miércoles a las 8 de la noche y los en reposición por Punto de Corte los días jueves a las 2 de la tarde. El día de hoy nos acompaña Carlos Padilla, él es profesor universitario actualmente jubilado. Adicionalmente es editor de un portal web que se llama El Republicano Liberal. Es un portal sobre todo de columnas de opinión de varias personalidades. He visto a Miguel Acevedo, el propio Fernando Mírez. Creo que me quedo corto con los varios que pone, pero además tratando de ser lo más amplio posible. Profesor Carlos, lo primero que queremos preguntarle. ¿Cuál es el objetivo del portal El Republicano Liberal? Porque son dos cosas, no sé si es una perogrullada lo que se plantea ahí, porque cuando hablamos de republicanismo hablamos también de liberalismo, pero para que nuestros usuarios y todas las personas que nos ven a través de las distintas redes sociales se familiaricen un poco con lo que ustedes están desarrollando. Bueno, sí, es un portal de opinión en el cual reflejamos los artículos de prensa o aparecen en cualquier red de acuerdo al envío de sus autores. Nosotros recibimos los autores en El Republicano Liberal y los publicamos 6 artículos todos los días. Ahora, el espíritu es amplio. Ahí publican, me mandan sus artículos personalidades y autores de múltiples tendencias, tanto de la oposición como quienes no están afiliados a ninguna corriente política, hasta gente que está con el gobierno. Es decir, que nosotros no tenemos diferencia para publicar ningún artículo que nos sea enviado. Ahora bien, sobre el asunto del republicanismo y el liberalismo, bueno, son a veces palabras que se confunden porque parecen ser la misma cosa, pero no son. Es decir, el republicanismo implica un proceso de selección de autoridades mediante el voto de manera periódica y al mismo tiempo la participación activa de los ciudadanos. Por ahí mucha gente utiliza la palabra pueblo para envolvernos a todos. Resulta que la palabra pueblo es una ficción. El pueblo no existe como tal. Lo que existen son los ciudadanos y los republicanos buscamos la participación ciudadana. Ahora, en cuanto al liberalismo, es otra situación. El liberalismo es una corriente ideológica, doctrinaria, en la cual se plantea fundamentalmente el valor de la libertad. Por eso los liberales se llaman libertarios, porque no porque sean libertarios anarquistas, no, sino porque somos amantes de la libertad en todo su amplio sentido. No solo en la libertad individual, no solo en la libertad de empresa, no solo en la libertad de poder actuar libremente los ciudadanos según sus creencias y deseos, sino que es la libertad más amplia, la libertad que envuelve todos los aspectos de la vida, la propia decisión para actuar. Interesante eso. Quiero hacer una pregunta, sobre todo con el tema del republicanismo. Venezuela va a ser una república por la vía de los hechos desde el 5 de julio de 1811. Hemos pasado varias etapas históricas, pero pareciera que el sistema, vamos a llamarlo así, republicano, no estuviera del todo afianzado, y lo vemos en los últimos años, cuando las instituciones se están desmoronando y donde en la actualidad vemos un debate sobre el tema de un Estado comunal, parlamentos comunales, comunas, que colinda de alguna manera con el ideal del republicanismo, que no tiene nada que ver, vamos a decirlo, con el tema más dogmático, que de repente lo podemos confundir con lo que pasa en Estados Unidos, que hay una división, republicanos y demócratas, que es muy distinto a eso. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, es evidente lo que tú planteas. Nos llamamos república y a veces le ponemos apellido a esa república, como es el caso de República Bolivariana de Venezuela. Ahora, nunca hemos sido una verdadera república.
siempre hemos tenido hemos vivido, Venezuela ha vivido bajo la férula militar muchísimo tiempo. Desde la independencia empezaron los militares a mandar en este país. Los militares producto de la guerra de independencia y de las guerras civiles que sufrió Venezuela. Y es decir, que no hubo república. Lo que hubo fue la imposición de un señor en una presidencia de la república de manera personal y apoyado por las armas, pero nunca hemos tenido una república. En el caso del presente es evidente que no tenemos república. Está interesante esa visión. En algún momento de nuestra historia, pudiéramos decir que tuvimos o hubo la construcción de una república. No sé, pongo este ejemplo claro. No se niega a nivel histórico que el presidente más liberal, para no ofender a nadie, uno de los presidentes más liberales que ha tenido Venezuela ha sido Medina Angarita. Pero en algún momento de nuestra historia ha habido, como decir, bueno, en este momento hubo una república como tal, o lamentablemente nunca se ha afianzado ese sistema republicano como tal. El único gobierno realmente republicano que tuvo Venezuela lo inauguró Francisco de Miranda por allá en 1810, cuando fue electo comandante del ejército y coordinador de la república. Y el planteamiento de Miranda fue absolutamente republicano. Luego ese planteamiento fue desvirtuado por otros generales y capitanes de la guerra de independencia y se empezaron a crear organismos gubernamentales, yo diría que despóticos o unipersonales. De allí, por ejemplo, grandes diferencias que existieron en aquella época entre Andrés Bello y Simón Bolívar. Andrés Bello no quiso venir a Venezuela porque estaba en contra del planteamiento totalitario de Simón Bolívar en cuanto a la cuestión del gobierno y del manejo de la cosa pública. Es decir, que la única república que ha existido en Venezuela fue la que fundó Miranda. Miranda fue el gran precursor de la República de Venezuela. Bien interesante eso. Y quiero, ahora pasemos a la actualidad. Mencioné el tema de las comunas. ¿Qué contrapropuesta pudieran tener aquellos o los que apostamos por un sistema republicano basado en ideas liberales? ¿Qué contrapropuesta se puede hacer ante lo que se plantea, ante lo que actualmente plantea el gobierno, que es una especie de Estado comunal que no termina de definirlo bien? A veces habla de parlamento, a veces habla de ciudades comunales y termina convirtiéndose como una especie de pastel con mango que ni siquiera ellos mismos lo entienden. Es así como tú dices, un pastel con mango. Y tan pastel con mango es que en el 2007 el país votó en contra del Estado comunal y derrotó el planteamiento del presidente Hugo Chávez, y Hugo Chávez se disgustó muchísimo. Yo no sé si tú recuerdas las respuestas hasta groseras que le dio a esa derrota el llamado comandante Chávez. Atención a ello, ahora quieren imponernos un Estado comunal a través de una ley. El Estado comunal implica necesariamente una reforma constitucional. Si no se da esa reforma constitucional mediante un referéndum aprobatorio que intente quienes quieren hacer el Estado comunal, eso no va a tener ninguna validez desde el punto de vista constitucional, porque toda reforma constitucional debe pasar por un proceso de aprobación de la ciudadanía. Y si quieren aprobar eso mediante una ley, eso no va a ser procedente de ninguna manera. Sin embargo, todo el país, cuando yo hablo de todo el país, hablo de todo el país, tirios y troyanos están en desacuerdo con el Estado comunal. La primera propuesta de Estado comunal lo hizo Jorge Olavarría hace mucho tiempo, pero es totalmente diferente a lo que está proponiendo en este momento la fracción gubernamental en la Asamblea Nacional. Un proyecto totalmente diferente y un proyecto basado en la participación democrática, no en hegemonías de grupos políticos. Y eso es lo que pretende este nuevo Estado comunal. Les repito, este Estado comunal ha sido negado popularmente en un referéndum revocatorio en el 2007. Parece que nadie quiere este Estado comunal.
Tanto es así que en las últimas encuestas, en cuanto al apoyo que el gobierno y sus ideas tienen, dejan muy maltratado a esas posiciones del gobierno. Sin embargo, quedan, ¿qué te digo? Instituciones tales como la iglesia, tales como Fede Cámaras, como respetadas por la colectividad, como bien vistas por la colectividad con porcentajes altísimos, en el orden del 70 y del 80%. No así los partidos políticos. Los partidos políticos lamentablemente aparecen con poquísimas aprobaciones populares, pero poquísimas, ostensiblemente pequeñas. Entonces, es necesario, aquí hubo un proceso en el cual nosotros los venezolanos nos empeñamos en ser abstencionistas. Y la abstención lo que ha venido es limando la creencia que el voto puede permitir cambiar las cosas. Y entonces de allí los resultados electorales que hemos obtenido en estos tiempos sobre partidos de oposición. Son muy pocos los votos que se obtienen. Y esos votos son producto de haber limado con la abstención la creencia en que el voto puede resolver las situaciones. Yo creo que este país tiene que volver a votar. Venezuela ha sido exitosa cuando ha votado. En el 2015 nosotros fuimos exitosos eligiendo un parlamento absolutamente en manos de los sectores de oposición. Que no lo supimos utilizar es otra cosa. Pero también en el 2007 nosotros fuimos a votar y derrotamos al gobierno. Ahora, mientras hemos estado planteando abstenciones, no hemos logrado absolutamente nada. Los apoyos internacionales, esa abstención, bueno, bienvenidos los apoyos internacionales, pero ellos están viendo esas situaciones desde su óptica, no desde de la realidad absoluta de Venezuela, que necesita que los ciudadanos expresen su voluntad mediante el único medio democrático que existe, que es el voto. Por eso nosotros somos partidarios del voto, partidarios de ir a votar y de acabar con esa abstención que lo que ha hecho es menoscabar la importancia que tiene el voto para cambiar situaciones y para afirmar planteamientos que beneficien al país. Aquí quiero ser un poquito abogado del diablo con esto último. Sabemos que la abstención no ha logrado los objetivos que se ha planteado, pero hay algo preocupante. En 2018 hubo un sector de la oposición que participó en proceso presidencial, procesos municipales. Nuevamente en el 2020 vimos una participación también de un sector de la oposición en unas elecciones parlamentarias. ¿A qué se debe ese problema de ese sector de la oposición que no logra convencer a la población o a la ciudadanía, en este caso, a participar masivamente en las elecciones? ¿Y qué debería hacer ese sector o qué reflexión debería tomar ese sector para lograr también generar la confianza que necesitan los venezolanos para retomar la ruta del voto? Mientras se insista en patrones políticos del pasado, mientras se insista en planteamientos del pasado que no dieron resultados, esa tensión no se va a superar. La gente no va a acudir a votar por gente que represente el pasado, por gente que represente ya actuaciones fracasadas. Yo pienso que hay que enfocar la cuestión de la recuperación de la confianza en el voto por todos los sectores importantes del país. Llámese la iglesia, llámese los empresarios venezolanos, llámese algunos partidos políticos que no han participado en esa actividad política anteriormente, que sean partidos nuevos, caras nuevas, que puedan ofrecerle alternativas de solución a la problemática sin demagogia, sin populismo y mediante ofertas absolutamente creíbles a la sociedad. Si se hace eso, si se olvida el populismo, si apartamos el mercantilismo de algunos comerciantes que solo piensan en hacerse ricos y nos vamos hacia el camino
intermedio de la creación de un país moderno y ofrecemos un país moderno, como venía siendo Venezuela hasta hace algunos años, y que venía siendo floreciente con una clase media poderosa, una clase media que yo diría que se adocenó, se conformó, y al conformarse perdió su fuerza de pelea, perdió su valor para enfrentarse a los problemas. Hay un tema, este tema electoral que estamos abordando ahorita, recordándole que estamos conversando con Carlos Padilla, profesor universitario jubilado y además editor del portal web El Republicano Liberal. Este tema actual, sabemos que desde la Asamblea Nacional se está conformando un nuevo CNE. Adicionalmente, no solo se ha hecho el debate a lo interno del Parlamento, sino también ha habido discusiones con sectores no solo políticos, sino también de la sociedad civil. La propia sociedad civil ya ha postulado varios nombres muy interesantes. El último listado incluso salieron algunos nombres postulados por las facultades de ciencias jurídicas. ¿Qué se puede esperar en estos momentos? ¿Es posible o factible lograr un CNE consensuado que pueda generar confianza? ¿O es necesario seguir en esta lucha exigiendo mayores derechos, mayores condiciones electorales? ¿O lo último es seguir por donde estamos? Abstención, apatía, indiferencia. ¿Qué es lo que, desde la palabra de Carlos Padilla, qué es lo que se puede esperar? Bueno, fíjate, realmente se está discutiendo en esta Asamblea Nacional, que ha sido considerada írrita nacional e internacionalmente por muchos sectores, se está discutiendo en este momento la conformación de un nuevo CNE. Ahora bien, ahí no están participando nada más que los asambleístas o los diputados. Ahí está participando la comunidad internacional. Ahí está participando los Estados Unidos, la Comunidad Europea, el Grupo de Lima, en la configuración de ese CNE. Creo que allí hay un acuerdo de un 2-2. 2 por parte del gobierno y 2 por parte de la llamada oposición del E4. Y están buscando el fiel de la balanza, un independiente que sea el quinto miembro, que no se incline por ninguna de las dos facciones. Tarea harto difícil, entre paréntesis, encontrar a un independiente absolutamente puro que no se vaya a plegar de alguna manera a alguna de las dos tendencias para modificar un resultado electoral. Nosotros creemos que de producirse ese CNE con las características que hemos indicado, en el sentido de que la participación de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, de los demócratas del mundo, pongan el visto bueno ese CNE, hemos adelantado hacia el camino de la democracia. Si no es así, si es un CNE que se nos impone sin ninguna contemplación y repite todos los rectores que están actualmente en el CNE, algunos de ellos son buenos, yo no digo que no son buenos, algunos de esos rectores que están en la actualidad son buenos rectores y actores que piensan en respetar los resultados de la democracia. Pero nunca debemos de dejar de pedir mayores y mejores condiciones electorales para una participación absolutamente libre de los ciudadanos en el acto de votar. El tema de estos procesos electorales ha originado mucha polarización, incluso entre la oposición. Hay que reconocer que hay un alto grado de polarización, prácticamente dos claras facciones. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo reconstruimos a ese factor de la oposición? Sabemos que desde el portal El Republicano Liberal es de alguna manera un megáfono para ciertos sectores de la oposición. ¿Cómo se debe hacer para confluir en el mismo camino a una oposición que en estos momentos no se reconoce, no está dispuesta a aceptar errores e incluso, vamos a decir, las dos facciones que están más enfrentadas se critican lo mismo de la otra y se acusan mutuamente de cosas que hacen igualmente a lo interno? ¿Cómo debemos lograr esa recomposición de cara a un proceso electoral?
Sí, fíjate, es verdad lo que tú dices. Es absolutamente cierto lo que tú afirmas. En este momento la oposición está dividido en dos plataformas. Una plataforma integrada por lo que era el G4, es decir, la Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, que fueron despojados de sus tarjetas electorales por el Tribunal Supremo de Justicia. Y el otro sector que también existe, que se llama Plataforma Democrática Nacional, que la integran todos los partidos que tienen tarjetas electorales y que fueron beneficiados por las decisiones del TSJ. En ese sentido, existen esos dos sectores. Pero resulta que cuando tú mires a ambos sectores o a uno y al otro en la opinión pública, aparecen con bajísimos puntajes, pero bajísimos puntajes, cosas irrisorias, cosas que no se entienden, cómo partidos tan importantes que ha habido en este país hayan caído en el fervor popular tan profundamente negativamente. Es decir, que en este momento esos partidos políticos no tienen apoyo popular. Eso es sencillo. No tienen apoyo popular. Ahora, el grupo de la plataforma que está apoyando el embajador norteamericano desde Cúcuta, que lo conforman los partidos que no tienen tarjeta, que fueron despojados de su tarjeta por el TSJ, está en tan malas condiciones como el otro sector, desde el punto de vista del fervor popular. Ahí están los resultados de las últimas elecciones, ¿no? En la cual la Acción Democrática, que tiene tarjeta, fue la mayor fuerza política y no llegó a una cantidad importante de votos en estas elecciones, a pesar de que fue esa Acción Democrática que dirige Bernabé Gutiérrez la que más votos sacó en estas elecciones pasadas con relación a ese sector de la oposición. Es decir, que sí, no existe ni siquiera enfrentamiento, es desconocimiento. Yo no te reconozco a ti. Tú no existes para mí. Craso error, desde luego. Si este país necesita algo bien importante, es que sus factores políticos, que tienen experiencia política, que han manejado la política, se pongan de acuerdo para establecer una sola plataforma, sin discriminaciones de nadie, aceptando en ese frente a tirios y a troyanos como demócratas que debemos ser. Pero sin embargo, nosotros dudamos que eso pueda darse. Hemos visto cómo en el interior del país ya se conforman alianzas con partidos políticos de un grupo y de otro sector. Es decir, del grupo del G4 y del grupo de los que fueron a votar en estas elecciones pasadas. Sin embargo, nosotros pensamos que eso puede recuperarse y debe recuperarse. Porque de otra manera el papel que va a hacer la oposición, llamada bien entre comillas, esa oposición va a ser bien triste en las próximas elecciones. Triste porque no va a obtener el fervor popular, porque no vamos a superar la abstención, porque no hemos encontrado el argumento preciso para demostrarle a la gente que el voto es importante para cambiar la historia de un país. Me gusta esa última frase, el voto es importante para cambiar la historia de un país. Y ya que estamos cerrando, estamos en una etapa donde se necesita mucho encuentro, mucha conciliación. La crisis en Venezuela hace muchos años se ha profundizado ahora por una situación pandémica. La sociedad en general está demandando un acuerdo para la llegada de las vacunas. ¿Qué mensaje se le debe dar a la gente que siente desesperanzada? Usted mismo lo dijo, no confía en los partidos políticos, los apoyos a los partidos políticos son muy mínimos. Según las últimas encuestas de Atanálisis, si sumas al PSUV con los demás partidos, no alcanzan el 20% de respaldo todos en conjunto. ¿Qué mensaje se le puede dar o qué se debe hacer para lograr que la gente sienta que hay todavía posibilidades de construir un futuro en Venezuela?
Yo voy a responderte esa pregunta tan interesante y tan difícil por lo que te dije al principio. Nosotros tuvimos un arranque de lucha muy bueno cuando se logró la renuncia de Chávez y volvió a renacer Chávez en el gobierno. En esa época, Venezuela respondió de pie, firme, con valentía y con valor. Pero ese valor y esa valentía se fue perdiendo. La gente prefirió irse del país. La gente dijo, bueno, los que tenían recursos y empresas dijeron, yo pongo mi negocio en otra parte. La gente que no tenía, que tenía algunos recursos se ubicó se fue para el exterior. Perdimos la fe en la lucha. Perdimos la fe en la lucha. Es decir, que lo que hay que recuperar esa fe en que nosotros luchando, unidos, juntos, asistiendo a las elecciones, votando, podemos recuperar la situación. Ahora, los que abanderados de la abstención, que tus razones tendrán y que no compartimos, desde luego, allá explicarán ellos por qué continúan en su posición abstencionista. Yo creo que esa posición abstencionista la van a abandonar todos, creo, porque nos hemos dado cuenta que la abstención lo que ha sido es el desgaste de la creencia en la posibilidad de que votando puede hacerse historia. Y pienso que poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de que existe una posibilidad de mejorar cambiando los actuales esquemas políticos, económicos, nacionales, por esquemas novedosos, actualizados, del presente, en los cuales se han venido desarrollando países que no pensamos que se iban a desarrollar, como es el caso de las potencias asiáticas, que a través del planteamiento liberal, de la libre empresa y del respeto a la propiedad privada, han iniciado un camino de despegue, estando China en este momento como una gran potencia mundial, compitiéndole a toda Europa y compitiéndole a Rusia y compitiéndole a Estados Unidos la primacía en su desarrollo. ¿Por qué? Porque adoptaron un modelo que ellos llaman de un gobierno, dos países, un país que se desarrolla de manera capitalista y un país que sigue el planteamiento del Partido Comunista Chino. Pero se entendieron, y ese despegue chino se debe fundamentalmente al respeto de las normas de la economía, al respeto de cómo se mueve la economía para ser exitosos. Y eso lo entendió China. Yo creo que nosotros debemos entenderlo también, que no podemos seguir con este modelo socialista totalitario que impide el desarrollo del país porque tiene esquemas atrasados, viejos, heredados del marxismo antiguo, ni siquiera del marxismo contemporáneo. Es decir, que poco a poco este país va a irse dando cuenta de que es necesario cambiar mediante métodos democráticos, pacíficos y constitucionales la situación catastrófica que vive el país en estos momentos. Por eso nosotros hemos planteado también el camino de la despolarización. ¿Por qué? Porque cuando analizamos los dos polos que se oponen, ¿verdad? Los vemos tan disminuidos desde el punto de vista del factor, del factor apoyo popular, los vemos tan chiquitos de apoyo popular que la gran mayoría de los venezolanos no se considera ubicado en esos polos. Se considera regado por otras partes, pero no polarizados. Es decir, que nadie está creyendo, las encuestas así lo dicen, en el gobierno y nadie está creyendo en los factores tradicionales de oposición. Entonces, yo creo que en ese intermedio en el cual esa despolarización ha venido funcionando, vamos en buen camino, puesto que podemos aglutinarnos en grupos inmensos, grandes de venezolanos, para intentar un cambio hacia un estadio de mejoras paulatinas y crecientes. Excelente el último mensaje, que sea de despolarizar, como hacemos aquí en este podcast, por eso lo llamamos así, despolarizados, tratar de despolarizar.
Profesor Carlos Padilla, agradecido por esta oportunidad que nos ha dado, escuchar sus interesantes planteamientos, sus reflexiones que son necesarias para estos momentos. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en nuestro podcast y bueno, que nos colabore y siga y podamos tenerlo en otros espacios que organizamos a través de Unión por Venezuela. Agradecido nuevamente. Bueno, no, agradecido con ustedes por la oportunidad de poner a dialogar a dos generaciones, porque evidentemente tú eres un hombre muy joven y yo soy un hombre muy viejo. En atención a eso, esas son las cosas que deben unir al país. La experiencia que tienen algunos con la fuerza que tienen otros. Y haciendo los viejos agricultores decían que para que todo terreno sea fructífero había que arar con dos bueyes. Uno viejo que tenía la experiencia por donde tenía que arar y uno nuevo que tenía la fuerza para jalar el arado. Estupenda analogía. Creo que tiene que servirnos eso de referencia. Muchísimas gracias. Amigas y amigos. Gracias a ti. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy en nuestro podcast Despolarizado. Nos vemos el próximo miércoles, si la conexión lo permiten, a las 8 de la noche a través del Instagram TV. Será hasta la próxima semana.